Este mensaje fue predicado el día 21 de enero del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Sobre qué estáis construyendo? Parte 3. Maybe we can stand, Si change our podemos positions. ponernos de pie y cambiar de posición. Heavenly Father, once again, thank you Padre Celestial, una vez más, Señor, for your faithfulness to us. te damos gracias por tu fidelidad hacia con nosotros. Father, as we look into the Word of God once again, we just pray that you would move upon it to our understanding. Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que nos traigas el entendimiento de ella. Father, we look to you for guidance. We look to you for inspiration. Señor, venimos a ti para que nos guíes, nos des la inspiración. We thank you for this time. We pray that you would use it for the honor and glory of Jesus Christ. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú lo uses para la honra y gloria del Señor Jesucristo. We pray and ask in his wonderful name. Te pedimos esto y oramos en ese precioso nombre. Amen. Amén. Always good to be in the house of the Lord. Siempre es bueno estar en la casa del Señor. We started the thought, what are you building on or what are you building with? Comenzamos con un tema, lo titulamos ¿Sobre qué estáis construyendo o con qué estáis construyendo? I've said different times, if I come into Faith Assembly Yo he mencionado esto anteriormente. Si yo vengo a esta iglesia de Asamblea de la Fe and never spoke a word, y nunca digo algo o hablo alguna palabra, not one word, ni siquiera una sola palabra, you could only look at my outward appearance. usted solamente podría ver mi apariencia externa. He's 6 foot tall, 200 pounds. Oh, bueno, él parece que mide 6 pies de altura y pesa como unas 200 libras. Until I speak, Pero hasta ese momento, hasta que yo hable, diga algo, you really don't know who I am. usted en realidad no puede saber quién soy yo. And after I speak, you're going to make a decision Y después de que yo hable, usted va a tomar una decisión of how you feel toward what I'm saying. de qué manera usted se siente en cuanto a lo que yo estoy diciendo. That is true in the natural. Eso es algo verdadero en lo natural It is very true in the spiritual. y es muy verdadero en lo espiritual. If an angel was to appear to you Ahora, si un ángel se le apareciera a usted and have a talk with you, y él tuviera una conversación con usted, do you think you would have to update him? ¿acaso cree usted que usted tendría que darle una actualización To o decirle qué cosas son las más recientes? let him know what's going on around you? ¿Hacerle saber qué está pasando alrededor de usted? And we know how foolish that would be. Ya sabemos qué tan tonto sería hacer algo así. That angel, through the inspiration of God, would know your very thoughts. Ese ángel, a través de la inspiración de Dios, sabría cuáles son sus pensamientos que usted tiene. You don't have to update him. Usted no tiene que mantenerlo al tanto. He knows everything. He knows the reason he's there. Él sabe todo en ese momento. Él sabe cuál es el motivo por el cual él fue enviado ahí. He knows the reason he's talking to you. Y él sabe cuál es la razón por la cual él está hablando con usted. The only point I'm making in that El único punto que quiero hacer al decir esto, God absolutely cannot talk other than an up-to-date
terms. Dios, no hay manera alguna de que Dios no hable sino solamente en términos actualizados, lo que es la información más reciente en cuanto a su vida o lo que está pasando. If I cannot speak in up-to-date terms, Y si yo no soy capaz de hablar una palabra reciente, actualizada, I am not being led by God. entonces yo no estoy siendo guiado por Dios. How many understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden lo que Because estoy diciendo? if I'm only saying things of the past, Porque si yo solamente estoy diciendo cosas del pasado, only saying things that everybody knows, solamente estoy hablando cosas que ya todos saben, I'm not really led by God. en realidad no estoy siendo guiado por Dios. Because God is always up to date. Porque Dios siempre está actualizado. He will say things that are defining His will. Él va a decir cosas que van a definir su voluntad. It will fit the time that you're living in. Y ellas van a encajar en el tiempo en el que usted está viviendo. And if what I'm saying is not doing that, Y si lo que yo estoy diciendo, hablando, no está actualizado, no está encajando en ese momento, I'm not being led by God. entonces yo no estoy siendo guiado por Dios. And where my mind is, Ahora, en lo que yo me pongo a pensar en cuanto a esto, a good man out of the good treasure of his heart es lo que dice la Biblia, que un buen hombre del buen tesoro de su corazón bringeth forth that which is good. trae o saca cosas buenas. He is led by the Spirit of God. He is talking in up-to-date terms. Él es guiado por el Espíritu de Dios. Ese hombre habla en términos actualizados. He knows everything that's going on in the body of Christ, Él sabe todo lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, both negative and positive. tanto lo positivo como lo negativo. An evil man out of the evil treasure of his heart Ahora, un hombre malvado del mal tesoro de su corazón, bringeth forth that which is evil. él trae o saca todo eso que es malo. And we'll try to get to something. Y voy a tratar de llegar a cierto punto. The negative is there to test the positive. Lo negativo se encuentra allí para probar a lo positivo. It's been that way. Siempre ha sido de esa manera. And where my mind was earlier this week, Ahora, en lo que estaba pensando esta semana, if you were to hire somebody to build a house, digamos que usted contrata a alguien para que construya su casa and you begin to see that ain't going up right. y usted comienza a ver que esa construcción no está siendo levantada o hecha correctamente. That's not being built right. Eso no está siendo construido de la manera correcta. You would begin to talk to, you would call so and so who Usted va a comenzar a hablar con diferentes personas. Usted le llamaría a tal persona was a carpenter and say, look what's going on here. o quizás le llamaría a un carpintero y le diría, hey, mira lo que está pasando aquí. And you would make a decision of whether this guy that you hired Y entonces usted tendría que tomar una decisión si esta persona que usted contrató, knows how to build a house. si ellos en realidad saben cómo construir una casa. In the natural, it just works that way. Y así sucede en lo natural. And in the spiritual, it's the same way. Pero también ocurre de esa manera en lo espiritual. Let's just go to Ephesians as a place to start. Quiero que vayamos al libro de Efesios como punto de comienzo. Ephesians, Efesios, kind of where I got my title. de ahí es de donde obtuve este título para este mensaje.
Ephesians 3:17. Efesios 3:17. Let's back it up to verse 15. Bueno, vamos a comenzar un poco más adelante, o un poco antes, perdón, en el versículo 15. Talking about Jesus Christ, of whom Esto está hablando del Señor Jesucristo. the whole family in heaven and earth is named. Dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. And that's a wonderful thing. Esto es algo maravilloso. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. And when we worship together, Ahora, cuando nosotros adoramos juntamente, we come that we might be strengthened, that inner man might be nosotros estamos ahí para ser fortalecidos. Ese hombre interior kind of renewed and refreshed, es refrescado, es renovado. and so that we can carry on. Y así podemos continuar. Monday morning we can meet the elements of the world. Cuando llegue esa mañana del día lunes, podemos enfrentarnos a los elementos del mundo. Verse 17, Ahora, continuando aquí, el versículo 17. that Christ may dwell in your hearts by faith or by revelation. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en revelación. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded. Oh, ok. En inglés está, el versículo comienza en la parte final de cómo se lee en español. Entonces diría, para que habitados por la fe, o en inglés sería, para que habite Cristo por revelación en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, In love, may be able to comprehend with all saints seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos what is the breadth and the length and the depth and height, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, and to know the love of God, of Christ, which passes knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. And what my mind focused on Ahora, en lo que se enfocó mi mente was rooted and grounded. es aquí donde dice arraigados y cimentados. In order to be rooted and grounded, we have to be building with someone, Para que podamos ser arraigados y cimentados, tenemos que construir con alguien with something, o con algo. if I may say that. When you first receive Jesus Christ as your Savior, Cuando usted recibe al Señor Jesucristo por primera vez, that's only the first day. eso es solamente el primer día. That's just a start. You're just, and I can look back in my own personal life. Eso es solamente el comienzo. Ahora, yo puedo regresar, echar un vistazo a mi vida cuando comencé en esto. The first few years, I didn't have a clue. Los primeros años yo no tenía idea alguna. You do your best. Usted trata de hacer lo mejor que puede, Over time, if the Spirit of God is leading you, pero conforme el tiempo pasa y si el Espíritu de Dios lo está guiando a usted, you're automatically being built and rooted. usted automáticamente está siendo cimentado y arraigado. Because if the Spirit of God is in you, that's the purpose of the Spirit of God. Porque si el Espíritu de Dios se encuentra en usted, ese es el propósito del Espíritu de Dios. So that you be grounded and rooted in Jesus. Que usted sea arraigado y cimentado en Jesucristo.
even if you get out of the will of God for a season. Inclusive si usted se sale de la voluntad de Dios por un tiempo, God is still rooting you and grounding you. Dios aún ahí lo está arraigando a usted, lo está cimentando. I mean, He doesn't forsake you. Él no lo abandona a usted. He knows the finished product. Él sabe cuál es el producto final. And because I want to go certain area, let's go to Exodus. Ahora yo quiero llegar a cierto punto y quiero que vayamos allá al libro de Éxodo. Exodus. Éxodo, Chapter 13. capítulo 13. Exodus chapter 13, Éxodo capítulo 13, verse 17. versículo 17. And we know what this is. God is bringing Israel out of Egypt. Aquí sabemos que Dios estaba sacando a Israel de Egipto. Verse 17, Exodus 13. And it came to pass when Pharaoh had let the people go. Capítulo 13, versículo 17 del libro de Éxodo dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, That God led them not through the way of the land of the Philistines, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, although that was near. que estaba cerca. En inglés dice, aunque estaba cerca. It looked like when we make a journey, we look at the shortest distance. Cuando realizamos un viaje, normalmente vemos cuál es la distancia más corta. That's just logical. Eso es algo lógico. Because it was, although it was near, for God said, Y luego dice, porque dijo Dios, lest peradventure the people repent. In other words, they changed their mind. para que no se arrepienta el pueblo, en otras palabras, para que no cambien de parecer About following the Lord. acerca de seguir al Señor. When they see war and they return to Egypt. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. In other words, God was, I'm not saying God was nervous. En otras palabras, Dios, bueno, yo no puedo decir que Dios estaba nervioso, But God knew pero más que nada Dios sabía that if they had to face these Philistines just leaving Egypt, que si el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a estos palestinos justamente después de haber salido de Egipto, they're going to say, oh, this is tougher than we thought. We'll go back. ellos iban a decir, oh, esto es más difícil de lo que creíamos, mejor regresemos. At least we had this or that. How many understand? Antes teníamos esto y aquello. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? That's God's reasoning. Ese fue el razonamiento de Dios. I wonder if God's reasoning is accurate. Y yo me pregunto, ¿acaso el razonamiento de Dios es el correcto? I wonder if God should have maybe taken them that way anyway. O a veces me pregunto, bueno, quizás Dios sí debió de haberlos llevado por ese camino, sin importar qué pasara. God has the luxury of knowing. Pero Dios se da el lujo de saber las cosas, de conocerlo todo. Okay. Muy bien. Lest peradventure the people repent or change their mind when they see war. They see war. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra And they return to Egypt. But y se vuelva a Egipto. God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up, harnessed or kind of in an orderly fashion. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Out of the land of Egypt.
And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn to the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. And they took their journey from Succoth and encamped in Etham in the edge of the wilderness. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Verse 21. Versículo 21. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. And to lead them in the way. And that is amazing. Ahora, esto es algo sorprendente. God just didn't give them a word and tell them to come out and say, you're on your own. Dios no solamente les dio una palabra y les dijo, ok, vayan solos, allí hagan lo que puedan. Good luck. Buena suerte. How many understand? When God rescues your life, Cuando Dios rescata su vida, He just doesn't say good luck. Él no solamente le dice, ok, buena suerte. He has a way of leading us. No, Él tiene una manera de guiarnos. And in a simple way, in our own personal lives, we can see that. Y de una manera muy simple, en nuestras propias vidas, nosotros hemos visto eso. We are not saying the things that we said 30 years ago. Nosotros ya nomás estamos diciendo las mismas palabras que usábamos 30 años atrás. We're not looking at the plan of God the way we did 30 years ago. This Y no vemos el plan de Dios de la manera que lo veíamos 30 años atrás. assembly, both individuals, the pillar of fire and the cloud has been leading the body of Christ. Ve, es lo mismo que ha sucedido en esta asamblea con todos los individuos aquí. Ese pilar de fuego, esa nube que se encontraba ya con los israelitas, ha estado llevándonos a otro nivel aquí. God has not left it. Dios no nos ha dejado. By night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. So Dice, iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche era una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. the pillar of fire by night, the cloud by day. La columna de fuego durante la noche y la columna o esas nubes durante el día. Let's go to the New Testament. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Matthew 13. Mateo capítulo 13. If I may use this, God is leading the believer Si yo puedo usar esto como ejemplo, Dios ha estado guiando al creyente, supposedly the children of Israel, supuestamente los hijos de Israel, leading them from Judaism Él los ha estado guiando del judaísmo to Christianity, a la cristiandad, from the law de la ley to faith. a la fe. That's if we're going to lay that alongside of what Moses was doing, Si vamos a poner eso en contraste con lo que Moisés estaba haciendo. God is leading us, leading Israel Dios nos está guiando a nosotros, Dios está también guiando a Israel from Judaism to faith in Jesus Christ. del judaísmo a la fe en Jesucristo. That's how he's leading. Así es como Él está guiando. So, let's just pick it up in verse 24, and I don't want to stay here. Ahora vamos a comenzar en el versículo 24 y no quiero quedarme aquí mucho tiempo. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in the field.
Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. And he later says that that's him. It's him that's sowing the good seed, and you also have to include the New Testament apostles. Aquí él estaba diciendo que él era ese buen hombre que sembró esa buena semilla, y después él viene y habla e incluye también a los apóstoles. But while men slept, Pero mientras dormían los his hombres, enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. And vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. we understand in time, Ahora nosotros entendemos que conforme el tiempo pasó, Matthew 13, as we know, is covering the church ages from day one este capítulo de Mateo 13 está refiriéndose o cubriendo un periodo de tiempo de las edades de la iglesia. on to the end. Y desde el tiempo de las edades de la iglesia hasta el tiempo final. While men slept is after the death of the New Testament apostles. Y luego cuando dice mientras dormían los hombres, ese tiempo se refiere al tiempo en que habían fallecido ya todos los apóstoles. Because while they were living, Porque mientras ellos aún vivían, they would not permit you to sow false teachings ellos no permitían que alguien viniera a sembrar alguna falsa doctrina contrary to the revelation that they taught. que fuera contraria a la revelación que ellos habían enseñado. I think I can say with confidence, Y yo pienso que puedo decir esto con confianza. if you did that, they would actually stand in your face Si usted trataba de sembrar una falsa doctrina, ellos se paraban delante de su rostro, de su cara, look you in the eye lo miraban a usted directamente a los ojos and deal with you. y lidiaban con usted. They would not pat you on the back and say, you know, we all going to heaven. Ellos no le daban una palmadita en la espalda y le decían, bueno, todos nos vamos a ir al cielo. How many understand? While ¿Cuántos entienden? the New Testament apostles lived, Eso sucedió mientras los apóstoles del Nuevo Testamento aún estaban vivos. they would not permit tares to be sown. Ellos no permitieron que ninguna cizaña fuera sembrada. And when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servants of the householder Vinieron entonces los siervos del padre de familia came and said unto him, y le dijeron, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? From whence then hath it tares? ¿De dónde pues tiene cizaña? The only point I'm making is whoever that is, servants in that time, El único punto al que quiero llegar, cuando la Biblia habla de esos siervos de aquel tiempo, knew that that was a negative influence on the body of Christ. el punto que se nos muestra es que esos siervos sabían que algo negativo había ocurrido ahí. He did not have to pray about it. Ellos no tuvieron que ponerse a orar al respecto. He did not have to have a meeting. Esos siervos no tuvieron que crear alguna reunión. He knew that that was a negative thing. Ese siervo sabía que lo que allí había ocurrido había sido algo negativo. Because he's going to the householder and say, these are not believers. Porque ese siervo fue al padre de familia y le dijo, estos no son creyentes. And we can play that out in our minds, how that Ahora nosotros podemos imaginarnos de qué manera se cumplió esto. played itself in actual time. Cómo esto ocurrió en tiempo real. So the servants, from whence then has it tares? He said unto them,
an enemy hath done this. Él les dijo, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? And ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? putting that alongside of Exodus, Y si comparamos esto juntamente con lo que vimos en Éxodo, God said, I'm not going to bring him the short way Dios dijo, no los voy a llevar por el camino corto, unless they get discouraged and go back. no sea que se desanimen y se regresen. If God would have had the tares removed then, Si Dios hubiera removido la cizaña en ese tiempo atrás, God knew Dios sabía, that that would have a negative effect on the body of Christ. sabía que eso iba a tener un efecto negativo en el cuerpo de Cristo. So he brought them out another way. How many understand? Entonces lo que él hizo es que los hizo salir de otra manera. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Because the only point I'm making El único punto que quiero hacer aquí is these true believers es que estos, los verdaderos creyentes, knew that these, the scripture calls them tares or make ellos sabían lo que la Biblia llama cizaña believers, however o creyentes falsos label you want to put on it. o cualquier nombre que usted les quiera dar. They knew Ellos sabían that they weren't supposed to be there que esas personas no deberían de estar ahí teaching what they were teaching and enseñando las cosas que ellos estaban enseñando saying what they were saying. y diciendo las cosas que ellos estaban hablando. They knew that. Esos creyentes sabían eso. Now, that's the main point. Ese es el punto principal. If you fast forward that today, Si usted avanza, mueve esto hacia el día de hoy, are we in the dark somehow or other? We don't know what's going on? ¿acaso estamos en oscuridad en algún punto donde no sabemos qué está pasando? When negative things are influencing the body of Christ, we have to, oh, they're nice Christians. Cuando cosas negativas comienzan a influenciar al cuerpo de Cristo, ¿acaso lo único que debemos hacer es decir, oh, pero esas personas que están diciendo eso, ellos son buenos cristianos? He has a nice spirit. Ellos tienen un espíritu muy bonito. We know the plan of God, this is going to be dealt with. Sabemos que el plan de Dios, bueno, esto va a tener que ser lidiado con... Dios va a tener que lidiar con estas cosas. It is now time that the body of Christ will not be affected in a negative way. Ya es tiempo de que el cuerpo de Cristo no más esté siendo afectado por estas cosas negativas. Here, God said, I won't do it because it's going to harm the true believer. They might be Aquí Dios estaba diciendo, yo no los voy a quitar, arrancar, porque eso sí puede lastimar o herir al buen creyente. rooted up too. They won't. Por eso no los voy a arrancar a la cizaña. They're not mature enough to stand. Ellos no son lo suficientemente maduros para soportar algo así. But in our time, the body of Christ is mature enough Pero en este tiempo en el que vivimos hoy, el cuerpo de Cristo ya está lo suficientemente maduro to stand. para soportar algo así. And there, it's not a pretty thing. Esto no es algo bonito. Matthew 24. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 24.
Matthew 24. Mateo capítulo 24. Let's pick it up. This is such a big subject, but I want to get through it this morning. Este es un tema bastante grande, pero solamente quiero hablar de ciertas cosas el día de hoy. Matthew 24. Mateo 24. I had different scriptures written down, but now that I'm looking for them, I don't. Yo escribí diferentes versículos aquí, pero ahora que estoy tratando de encontrarlos, parece que no los tengo. Let's just pick it up in verse 4 to begin with. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 4. 24:4. Mateo 24, 4. Now, Jesus is talking to his apostles at that time, Ahora, Jesús estaba hablando con los apóstoles en aquel tiempo, but you also have to realize it's for all time. pero usted tiene que entender que esto aplica en todo momento. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que ningún hombre, dice en inglés, os engañe. And that's amazing how many times in the writings of the New Testament, in the Gospels, Y es sorprendente cuántas veces en estos escritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, cuántas veces es mencionado, Jesus opened with that. Take heed that no man deceive you. porque muchas veces Jesús comenzó su predicación diciendo eso, asegúrense de que nadie los engañe. And the way I'm looking at it, is the man on the street going to deceive you? Is organized crime going to deceive you? Y de la manera en que yo veo esto es como si nos hacemos la pregunta, ¿acaso ese hombre que está ahí por la calle, que no tiene un hogar, él es quien me va a tratar de engañar? ¿O acaso el crimen organizado es el que nos va a tratar de engañar? Is the social media, the government? ¿O acaso las redes sociales son las que nos van a tratar de engañar? ¿El gobierno? That's not what he's looking at. No, no es eso a lo que se refiere aquí. Take heed that no man deceive you. It's that negative element Mirad que nadie os engañe. Eso se refiere a ese elemento de personas, ese elemento negativo that's affecting the body of Christ in que está afectando al cuerpo de Cristo the respective time. a su respectivo tiempo. That's what he's looking at. De eso es de lo que está hablando aquí. For many shall come in my name, saying, I am Christ, or look what the Lord showed me. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o mira lo que Dios me mostró a mí, And shall deceive many. y a muchos engañarán. That is amazing statement. Shall deceive many. Esa es una declaración bastante sorprendente. Dice que a muchos engañarán. And when you look at the religious channels and you look at Christianity as a whole, Si usted se pone a ver esos canales religiosos o simplemente echarle un vistazo a la cristiandad en general el día de hoy, they are totally deceived. They have no idea what the will and the plan of God is. ellos están totalmente engañados, ni siquiera tienen una idea de cuál es el plan o la voluntad de Dios In our time, para nuestro tiempo. they have no idea. No tienen idea alguna. Okay. Let's go to verse 24. Ahora vayamos al versículo 24. Matthew 24:24. Mateo 24, 24. Many of us have seen this over the years. You can have a person Muchos de nosotros hemos visto esto a través de los años. Puede existir una persona, they don't live for God, they live a kind of a worldly, ungodly life. ellos no viven para Dios, viven una vida mundana.
But when they come to church, Pero cuando ellos vienen a la iglesia, sometimes they get blessed more than anybody. muchas veces ellos son bendecidos mucho más que cualquier otra persona. You've seen it, I've seen it. Usted lo ha visto y yo lo he visto. And I have no fault with that. Y yo no tengo ningún problema en eso. And God is not stingy. Dios no es un Dios que no comparte. He's not mean. Él no es un Dios malo. That's what he does. Eso es lo que Él hace. God doesn't bless you because you're good. Dios no lo bendice a usted porque usted es bueno. He blesses you because he's good. Él lo bendice a usted porque Él es bueno. And so Matthew 24:24. Entonces, Mateo 24:24 And there shall arise false Christs. dice, porque se levantarán falsos cristos. And over the years in my early, I didn't understand what that meant. False Christ. I thought, well, A través de los años, mientras yo crecía en el Evangelio, yo no entendía completamente qué significaba eso, falsos cristos. maybe that's some other religion or Yo pensaba que eso quizás se estaba refiriendo a alguna religión falsa, some whatever. o cualquier otra cosa parecida. I didn't really understand what that was. Yo en realidad no entendía a qué se refería esto. False Christs Falsos cristos and false prophets y falsos and profetas, shall show great signs y harán grandes señales and wonders, y prodigios o maravillas, insomuch that if it were possible, de tal manera que engañarán, si fuere posible, the very elect, it should deceive the very elect. aún a los escogidos. So the elect cannot be deceived. En otras palabras, los elegidos no pueden ser engañados. Are we happy with that? Do ¿Y nosotros estamos felices de saber eso? we understand that? ¿Lo entendemos realmente? Adam could not be deceived. Adán no podía ser engañado. It wasn't possible No era posible. for Adam to be deceived. No era posible que Adán fuera engañado. Neither is it possible for the bride of Jesus Christ to be deceived. Ni tampoco es posible que la novia de Jesucristo sea engañada. But we have these anointed ones Pero aquí tenemos a estos ungidos, entre comillas, in our day de nuestro día, that no question they are anointed by the Holy Ghost. It's the only point I'm y no hay duda alguna, ellos han sido ungidos por el Espíritu Santo, y ahora este es el único punto wanting to make at looking at that. que yo quiero enfocarme o enfocar cuando leemos este versículo. They are not anointed by the devil like some people would want to believe. Ellos no están siendo ungidos por el diablo como algunas personas quieren creer. They're anointed by the genuine Holy Ghost, Ellos han sido ungidos por ese Espíritu genuino, ese Espíritu Santo verdadero. praying for the sick, casting out devils, Cuando ellos están ahí orando por los enfermos o están echando fuera demonios, having wonderful meetings. cuando ellos tienen estas reuniones muy hermosas, How many? It's the only point I'm looking at that. ¿cuántos de ustedes entienden el punto al que quiero llegar aquí? Where did I hear that? ¿Y de dónde escuché yo algo así? In my personal life, I heard that from the seventh church age messenger. En mi vida personal, yo siempre escuché eso de parte de ese séptimo ángel mensajero para la iglesia, Brother Branham. el hermano Branham. Because when I was in Pentecost, Porque cuando yo estaba en la iglesia pentecostés, I was confused. yo estaba confundido. And Roger was there too, Nora, different ones. Y el hermano Roger, la hermana Nora, a ellos estaban ahí también, había otros. That genuine Holy Ghost, but don't give them anything of the Word of God. Ellos tenían al Espíritu Santo genuino,
pero decían, no hay que darles la verdadera palabra de Dios. I left the Pentecostal organization. Y yo tuve que salir de esa organización pentecostal. Nobody come to see me. And, how is the Lord leading you, Ray? Nadie vino a verme, nadie preguntó, bueno, ¿cómo te está guiando a ti Dios, Ray? What's this you're looking at? ¿Qué es esto que tú estás mirando? But they're anointed. Pero ellos aún así estaban ungidos, ¿ve? Make that point. Solamente quiero aclarar ese punto. Because that anointing, Porque esa that good unción, feeling is not what leads the body of Christ. ese sentir que ellos tienen, eso no es lo que está guiando al cuerpo de Cristo. It is not. No lo es. We need it. It's wonderful. Y sí, lo necesitamos, eso es algo hermoso. It has its place. Tiene su lugar. But it does not lead the body of Christ. Pero eso no es lo que está guiando al cuerpo de Cristo. So, when Jesus is talking in Matthew 24 and 25, Entonces, cuando Jesús está hablando estas palabras en Mateo 24 y 25, I'm not looking at the whole prophetic part of it. yo no estoy viendo toda la parte profética que es parte de esto. He covers a lot of distance, but Lo que el Señor hizo ahí con esas palabras que él habló, eso cubrió una distancia bastante grande, una distancia a profética. lot of it is focused on Laodicea. Pero muchas de esas palabras en realidad estaban siendo enfocadas a la edad de la Odisea. Because he's looking at things a certain way, saying things a certain way that only can fall Porque él estaba viendo las cosas de cierta manera y esas cosas solamente podían encajar in a certain time frame. en cierto tiempo. And most of it falls in Laodicea. Y muchas de esas palabras, la mayoría encajan durante el tiempo de la Odisea. We'll go to Matthew 25. Podemos ir ahora a Mateo 25. Matthew 25. Mateo capítulo 25. While it comes to my mind, Brother Branham was a prophet. Una cosa que se me viene a la mente es, el hermano Branham fue un profeta. Because he was, Y por cuanto él lo fue, sometimes God can give him a glimpse of something. muchas veces Dios le daba como un pequeño adelanto de algo. And when you listen to his sermons, Él podía ver algunas cosas. Ahora, cuando usted escucha sus mensajes, when you read it in printed form, cuando usted los lee y están allí impresos las letras, sometimes he'll make a statement and jump and say something that doesn't even seem to be related. muchas veces él hacía una declaración acerca de algo y luego inmediatamente él comenzaba a hablar de otra cosa totalmente diferente que parecía como si no estuviese relacionada con esa declaración que él acababa de hacer. But because he was a prophet, Pero por cuanto él fue un profeta, he could see some things that he couldn't even express él vio cosas que a veces no podía expresar correctamente, properly in words. no podía o poner eso en palabras de la manera correcta. And you and I are the same way. Y usted y yo somos de la misma manera. We're looking at the will and the plan of God, and Nosotros estamos viendo el plan y la voluntad de there's Dios, some things you just cannot express. pero You hay have cosas que usted ni siquiera puede expresar. to let time, circumstances, Usted tiene que permitir que el tiempo y las circunstancias and the will of God
so that those things can actually be spoken. Because y la voluntad de Dios se cumplan para que esas cosas que usted tiene en su mente puedan ser habladas. this is what I say, when God visits you, Esto es lo que yo estoy tratando de decirle. Cuando Dios lo visita a usted, whether it's an angel or whatever, ya sea que se lleve a cabo a través de un ángel o cualquier otra cosa, that angel is up to date. ese ángel tiene la información más actualizada que puede haber. He is talking in up to date terms. Ese ángel viene y le habla a usted con la información más actual que existe en ese momento. He knows what's going on. Él sabe exactamente qué es lo que está pasando. He knows how you believe and what's going on. So Él sabe lo que usted está creyendo y qué cosas están pasando en su vida y todo eso. Matthew 25. Bueno, regresamos aquí a Mateo 25. And we know that's the parable of the virgins. Sabemos que esto habla de esa parábola de las vírgenes. And there's no other place to put it but in Laodicea. Y no hay otro lugar donde esto aplica más que en la edad de la Odisea. The way it's worded, you can't put it any other place. De la manera que esto fue escrito, usted no puede hacer que esto encaje en ningún otro lugar. So 5 were wise, 5 were foolish. 5 eran prudentes y 5 insensatas. And we understand that they are all Christians. Y ya entendemos que ambas eran cristianas, todas ellas eran cristianas. They're not foolish or not lost. Insensatas o no, ellas no eran gente perdida. The foolish are foolish. Insensata simplemente significa que es alguien tonto, They're Christians. pero aún así eran cristianas. And like Brother Jackson said, Y como el hermano Jackson dijo, probably they're no more in number than the true believer. y es más probable que ellas sean el mismo número que lo que son las prudentes, las sabias. So, when I look at my commentary, Ahora, si yo leo los comentarios que tiene mi Biblia, they put that all in the week of Daniel. ellos dicen que eso se cumple en esa última semana de Daniel. This fulfillment of Matthew 25, they put it all in the week of Daniel. El cumplimiento de Mateo 25, ellos dicen que se lleva a cabo en la última semana de Daniel. So, deceiving and being deceived. Entonces están engañando y siendo engañados. My commentary wasn't written by the man on the street. Estos comentarios en mi Biblia no fueron puestos ahí por un hombre sin hogar que se encontraba ahí en la calle. My commentary was written by educated, probably theologians. Estos comentarios en mi Biblia fueron puestos ahí por personas teólogos que fueron a un seminario para aprender de la Biblia, That studied for hundreds and hundreds of hours. que estudiaron la Biblia por cientos y cientos de horas. And he has no clue Y esa persona no tiene idea alguna what the will and the plan of God is. de cuál es el plan y la voluntad de Dios. Intellect does not lead the body of Christ. El intelecto no está guiando a la novia de Cristo. The Word of God leads the body of Christ. La palabra de Dios es la que guía a la novia de Cristo. So these virgins, 5 of them wise, 5 of them foolish. Verse 3. Entonces estas vírgenes dice que 5 eran prudentes, 5 insensatas, y luego en el versículo 3, mire lo que They dice. that were foolish took their lamps and took no oil with them. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, But the wise took oil in their vessels with their lamps. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, And basically, juntamente con sus lámparas. the difference is Básicamente la diferencia que existe aquí the wise were sold out to the will of God. es que las prudentes se vendieron a la voluntad de Dios. They had the will of God and the word of God for their time. Ellas tenían la voluntad de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios para su día. And I've said this. True worship
Y he dicho esto anteriormente, la verdadera adoración is bowing your will es inclinar su voluntad to the Word of God de usted a la palabra de Dios for your time. para su tiempo. That's what true worship is. Esa es la verdadera adoración. So, the foolish, if and consistent to what I'm saying, Entonces las insensatas, si estamos siendo consistentes con lo que estoy diciendo, foolish were more interested las insensatas estaban más interesadas in the feeling, en los sentimientos, the camaraderie, en la comodidad que tenían, the fellowship, en el compañerismo que experimentaban, and the secondary things of the will of God. en todas esas cosas secundarias que vienen después de la palabra de Dios. Those things are wonderful. I'm not diminishing that. Y todas esas cosas son hermosas, yo no las estoy haciendo de menos, But it's secondary pero todas ellas son secundarias to the leadership of the Word of God. comparadas con el liderazgo de la palabra de Dios. And the foolish were more caught up in that Entonces estas vírgenes insensatas estaban más preocupadas, más interesadas en eso than they were the Word of God. que lo que estaban en la palabra de Dios. So it says, the wise took oil in their vessels with their lamps. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus In lámparas. other words, they had the will of God. They were concerned with the will of God. En otras palabras, ellas tenían la voluntad de Dios, les importaba saber cuál era la voluntad de Dios. They were sold out to the will of God. Se habían vendido completamente a la voluntad de Dios. That is the basic difference. Esa es la diferencia básica que existía entre una y la otra. While the bridegroom tarried, Y tardándose el esposo, they all slumbered and slept. cabecearon todas y se durmieron. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Go ye out to meet him. En inglés dice el prometido. Dice entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. And this has been dealt with different times. Y ya hemos hablado de esto en diferentes ocasiones. Something happened at, it says midnight. Algo ocurrió, dice que a la medianoche. There was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el prometido, dice en inglés. And you cannot look anywhere else but in Laodicea. Y usted no puede ver esto en ninguna otra parte donde aplique más que en la edad de la Odisea. So, something had to happen Hubo algo que tuvo que ocurrir that changed the sermons, algo que cambió esos sermones, changed how the body of Christ was looking at. Something happened. algo que cambió la manera en que el cuerpo de Cristo estaba viendo las cosas. Ve, allí ocurrió algo. They now knew that we're living in the time of the coming of the Lord. Hubo algo que le dijo a la novia, ahora sabemos que estamos viviendo en los últimos días de la venida del Señor. Something had to happen. Tuvo que ocurrir algo ahí. And for the sake of what's going on, where are you going to look? Y simplemente por todo lo que ha estado pasando para enfocarnos en los eventos actuales, dígame usted qué es lo que usted se va a poner a mirar, a ver. For leadership. ¿A dónde va a ir usted para recibir ese liderazgo? And it was at that time, we'll look at it a little further, Y fue durante ese tiempo, y vamos a ver esto un poco más adelante. it was at that time that God had the seventh church age messenger
on ground. Fue durante ese tiempo que Dios trajo a ese séptimo ángel mensajero sobre la tierra. It was that time. Fue ese tiempo. And I like what Fred said. Like, Y a mí me gusta lo que el hermano Fred dice. it's no coincidence that God was introducing his prophet No fue una coincidencia que Dios haya introducido a su profeta just when Israel became a nation. There's no exactamente al mismo tiempo cuando Israel se convirtió en una nación. coincidence to that. No hay ninguna coincidencia en eso, And they were running kind of parallel. porque ambos estaban corriendo en paralelo. The seventh church age messenger was feeding the will of God to the body of Christ. Porque ese séptimo ángel mensajero empezó a alimentar la voluntad de Dios al cuerpo de Cristo. And Israel was gaining ground. Y durante ese tiempo Israel estaba recuperando más tierra. Israel was moving ahead Israel estaba avanzando in the plan of God. dentro del plan de Dios. So, more particularly, the reason we knew the bridegroom was coming Ahora, el motivo en particular por el cual nosotros sabíamos que el novio venía, o el prometido, is because the outstanding thing was the revelation of the seals. el mensaje que nos hizo ver todo eso, el más prominente, importante de ese momento fue el mensaje de los 7 sellos. When you look at the breakdown of the revelation of the seals, Si usted se pone a ver cómo esos 7 sellos fueron traídos, de qué manera fueron dados en partes, you have to, when you look at it and you say, wow, we're here. si usted hubiera estado allí y hubiera escuchado esos mensajes, usted también pensaría, oh, esto es tremendo, ya estamos a la puerta de la venida del Señor. We're in the time of the coming. We have that song. We're Estamos a la puerta de su venida y tenemos esa alabanza, ¿ve? in the time of the coming of the Lord. Dice, durante el tiempo de la venida del Señor, dice la alabanza. And the body of Christ picks that up. Ahora, el cuerpo de Cristo fue el que se dio cuenta de ese mensaje y lo tomó. It begins to be reflected in the body. Eso comenzó a ser reflejado, recibido en el cuerpo de Cristo. You know nowhere, you're not sleeping anymore. Y ya de alguna manera el cuerpo de Cristo dejó de estar dormido. You're starting to get excited because Usted comenzó a emocionarse. you see something. ¿Por qué? Porque usted pudo ver, empezó a ver algo. And true holiness, Ahora, la verdadera santidad, la verdadera is santidad having a revelation of the will of God es tener una revelación de cuál es el plan y la voluntad de Dios para su día. for your day. And that will of God, that word of God, Y esa voluntad de Dios, ese plan de Dios y su palabra separates you es lo que lo separa a usted from negative, contrary teachings. That's what de todas esas enseñanzas negativas y contrarias. true holiness is Esa es la verdadera santidad. being separated by the word of God. El ser separado por la palabra de Dios. And it's like Brother Fred said, if holiness was it, Es como el hermano Fred nos ha dicho anteriormente, si todo esto se trata solamente de santidad, we should have been out of here a long time ago. hace mucho tiempo que debimos habernos ido de este lugar. Because the generation before us probably lived a lot more holy than you and I. Porque yo creo que la generación antes que nosotros, ellos vivieron vidas aún más santas que las que nosotros hemos vivido. So if holiness is the yardstick, Entonces, si la santidad es la medida que se necesita, we should have been long gone. ya debimos de habernos ido de esta tierra hace mucho tiempo. But it's not. Pero no lo es.
Holiness has its place, but if La santidad tiene su lugar, you're not separated by the will of God, you're not holy. pero si usted no ha sido separado por la voluntad de Dios, entonces usted no es santo. Anybody can live a bunch of rules. Cualquier persona podría vivir bajo un montón de reglas. I do this, I do that, I do this, I don't Yo hago esto y hago aquello, pero no hago esto y me abstengo de tal do cosa, that, I don't do this. I'm so y yo soy tan santo. anybody can do that. Cualquier persona podría hacer eso, But it's only the will of God that really makes you holy. pero es solamente la palabra de Dios y su voluntad lo que lo hace a usted santo. Because if it's a true revelation and you're born again, it's going to separate you. Porque si usted ha recibido una verdadera revelación y eso lo ha separado a usted, entonces usted está, sí, ha sido separado para Dios. It's going to separate you from your very brother. That's Aún eso lo separa a usted de sus propios hermanos. what it done it in my life. Eso lo hizo en mi vida, eso así se cumplió en mi vida. True holiness will separate you from your kin. La verdadera santidad lo separa a usted muchas veces de sus propios familiares. You will not allow them to influence you against the will of God. Porque usted no permite que ellos lo influencien en contra de la verdadera palabra de Dios. They will try. Ellos van a intentar hacer eso, That is true holiness, pero esa es la verdadera santidad. not the rules. No las reglas, That's part of it. ellas simplemente son parte de la santidad, pero no lo es todo. So at midnight there was a cry made, behold, and looking at Laodicea, that's nothing other than the seventh church age messenger. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahora, si nos ponemos a ver esto durante el tiempo de la Odisea, esto solamente puede encajar con ese séptimo ángel mensajero, Which is William Branham. el cual fue el hermano William Branham. And I like what Roger says. Y a mí me gusta lo que el hermano Roger dice. If it's not Brother Branham, tell me who it is. Si no es el hermano Branham, entonces dígame usted quién fue. And I have some mean thoughts in my mind Ahora, yo tengo unos pensamientos no muy buenos en mi mente concerning the element that's promoting this. concerniente a esos personajes que han estado hablando mal de todo esto. It's not good thoughts. No son muy buenos mis pensamientos en cuanto a esas personas. It's easy to criticize. Es muy fácil criticar. It's like Brother Fred said. Es como ha dicho el hermano Fred. If what's being taught is not the Word of God, Si lo que se ha estado enseñando no es la palabra de Dios, you owe it to the body of Christ. Tell us what is. entonces usted tiene un deber de decirle al cuerpo de Cristo que es la verdad. Put it out on your internet. Put it out on your site. Suban algún mensaje allí en el internet, en sus sitios web. Let the world see it. Háganlo público a todo el mundo. How many see the two spirits? ¿Cuántos son capaces de ver esos dos espíritus? It's the negative spirit Ahí se encuentra el espíritu negativo and the positive, y el espíritu positivo, Holy Ghost. el Espíritu Santo. And Jesus said that the Holy Ghost would lead you and guide you Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo estaría ahí para guiarlo a usted into all truth. a toda verdad. It's not possible for the Spirit of God to say anything different. No es posible que el Espíritu de Dios diga algo diferente a su palabra. The Spirit of God always talks in up-to-date terms. Y el Espíritu de Dios siempre habla en términos actualizados. He talks to your heart knowing everything that's being said and taught
in the body of Christ. That's Él viene y le habla a su corazón, ¿ve? Él le da toda la información que está siendo hablada y enseñada que Dios quiere que su pueblo sepa. how the Spirit of God talks to you. Esa es la manera en que el Espíritu de Dios le habla a usted. And the leadership of the negative part Ahora, los líderes de esa parte negativa, they are not being led by the Spirit of God because ellos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, nothing they're saying is up to date. porque nada de lo que ellos están diciendo es algo actualizado. Nothing they're saying can put you in the will of God. Nada de lo que ellos están hablando lo puede poner a usted dentro de la voluntad de Dios. That is so simple that Y esto es algo tan simple. we get hung up on people. Muchas veces nos quedamos mirando solamente a las personas. We get hung up, oh, he's such a nice brother. Nos quedamos atorando, viendo y pensando que, oh, pero ese es un hermano tan hermoso, tan bueno. And I like the way the gift operates in his life. Y a mí me gusta tanto la manera en que el don de Dios opera en él. He's so anointed. Él es una persona tan ungida. And that, I'm not going to say anything negative. That's wonderful. I Y yo no voy a decir nada negativo en cuanto a eso. Si eso está pasando, eso es algo hermoso. wish that was me. Ve, yo desearía que así me ocurriera a mí, que ese fuera yo. But we have to separate that Pero sí tenemos que separar eso from the will and the plan of God. And de lo que es el plan y la voluntad de Dios. we're living in that season. Porque ya estamos viviendo en esa temporada, en ese tiempo. Matthew 24:24, there shall arise false Christ. Ahí Mateo 24:24 dice, y se presentarán falsos cristos, False prophet. They're in this movement. falsos profetas, ¿ve? Aún ellos están dentro de este movimiento. They're not just an organization, they're Ellos no solamente son una organización allá afuera, in this movement ellos están dentro de este movimiento. with their negative influence. Ellos están ahí con su influencia negativa. Let's just read on. Vamos a continuar leyendo aquí. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. And I'm not going to try to make a setting with that, but that shows the difference between the wise Y yo no estoy tratando de enfocarme mucho en esto en particular, pero esto nos muestra la diferencia entre las insensatas y las that prudentes, were following the will of God aquellas que realmente estaban siguiendo la voluntad de Dios, and the foolish that were following the manifestation of it. y las insensatas, las cuales solamente estaban siguiendo las manifestaciones And the good feeling of it o el buen sentir que había en un lugar, and the blessing of it o la bendición que recibían de ese lugar, and the freedom of it. y la libertad que tenían ahí. And the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Now, this conversation never went on. This is the way Jesus is teaching the parable. Ahora, esta conversación en realidad nunca ocurrió. Esto es simplemente la manera en que Jesús estaba enseñando esa parábola. But what he is doing, when you look at that, he's putting that in a certain time frame. Pero si usted se da cuenta, lo que hizo Jesús aquí, él estaba asignando esta parábola a cierto periodo en el tiempo. And there had to be another seller on the ground that they could receive the Holy Ghost. Y ve, aquí nos muestra que tiene que haber un lugar aquí en la tierra donde ellas pueden ir a recibir el Espíritu Santo.
And there's no other place that fits Y no existe ningún otro lugar donde eso encaje other than the glaciola, the charismatic, where más que ese lugar donde se encuentran esos movimientos carismáticos. and I've heard it on national television, spiritual leaders talking in a positive way Y yo he escuchado esto en televisión nacional, esos líderes religiosos hablando de una manera positiva, about the charismatic, talking about how it broke down the barriers of hablando de esos movimientos carismáticos, cómo ellos han roto las barreras religiosas, denomination and everything. las barreras denominacionales, I have no problem with that. y yo no tengo ningún problema con eso. But when they look at it in a positive way, like that's how God's leading. Pero cuando ellos hablan de eso, lo ven de una manera positiva. Ellos creen que eso es la manera en que Dios los está guiando. The bride, that's how they look at it. Ellos creen que esa es la manera en que Dios está guiando a la novia. Así lo creen ellos. And so the only point I'm making, Matthew 24, Matthew 25 is worded perfectly El único punto que quiero hacer es que Mateo 24 y 25 han sido escritos perfectamente y encajan perfectamente lay it over Laodicea on really what went on ground. si usted lo pone sobre lo que ocurrió durante ese tiempo de la edad de la Odisea. And while they went to buy, Pero mientras ellas iban a comprar, the bridegroom came. vino el esposo o el prometido. We know by the way it's worded, it wasn't the second coming. Y sabemos que de la manera que esto fue escrito, esto no está hablando de la segunda venida del Señor. The bridegroom came in an understanding Cuando dice que el esposo vino, eso se refiere a que él vino con un entendimiento in a revelation y con una revelación of the will of God. That's how, de la voluntad de Dios. and my mind is struggling this morning to put that. Y así es como esto debe de ser interpretado. Ahora, mi mente está batallando un poco para asegurarme de que lo que estoy diciendo lo estoy expresando correctamente. We could look at other scriptures that are fulfilled in that. Y podemos ver otras escrituras que también nos hablan del cumplimiento de esta otra escritura. While the bridegroom tarried, they also Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. while they went to buy, the bridegroom came. In other words, when you're looking at it in time, En otras palabras, si nos ponemos a ver esto en la línea del tiempo, it is the seventh church age messenger. esto se refiere a ese séptimo ángel mensajero de la iglesia. Regardless of who you think he is, Sin importar quién usted crea que es él, it's the seventh church age messenger. It esto se está refiriendo sin duda alguna a ese séptimo ángel mensajero. can't be anybody else. No puede ser ninguna otra persona. The start of this thing, El comienzo de esa edad, and o de esta cosa, I can perdón. only look at my personal life. The first message I heard Brother Branham preach was Y yo solamente puedo mirar lo que ocurrió en mi propia vida. Cuando yo escuché por primera vez un mensaje del hermano Branham, Matthew 24:24. él estaba hablando de Mateo 24:24. And that just blew my mind Y eso simplemente impresionó mi mente. of how that fits and how that lays over Laodicea. De cómo eso encajaba perfectamente en la edad de la Odisea. I'm going to quit. Y ya voy a terminar. The bridegroom came, they that were ready went in with him to the marriage preparation, Dice, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Ahora, esto se refiere a la preparación de las bodas, dice el hermano.
There is no bride that's going to get married in a sloppy, haphazard way. No hay manera alguna de que la novia se vaya a casar de la manera más común o sin preparación alguna, simplemente porque había una urgencia o era necesario casarse rápidamente. She's going to look her best. No, ella va a estar preparada de tal manera que se va a ver lo más hermosa que pueda verse. And this preparation Y esta preparación de la que nos habla aquí is what we've been doing. es lo que nosotros hemos estado haciendo. They that went ready went in. We're going into the preparation. Dice, las que estaban preparadas entraron con él. ¿Ve? Nosotros estamos entrando vamos a entrar a esa preparación, Getting ready for the coming of the Lord. preparándonos para la venida del Señor. And of course, the door was shut. Y luego dice, y se cerró la puerta. And we can see how that lays over Laodicea. Y ya he dicho, podemos ver cómo esto encaja sobre la edad de la Odisea. Why the enemy is attacking. More particularly, the enemy is attacking the seventh church age messenger. Y hemos estado viendo cómo el enemigo ha estado atacando, especialmente a ese séptimo ángel mensajero. Because once you get that out of the way, Porque una vez que él pueda sacar a ese hombre de la fotografía, everything else that's built on that todo lo demás sobre lo cual eso ha sido construido has to be false too. tiene que ser falso también. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? The enemy is attacking what's being said today. El enemigo está atacando lo que se está hablando el día de hoy. He is. Él lo está But haciendo. more on a massive scale or more of a worldly scale, he is attacking the seventh church age messenger. Y él en a manera de una escala masiva por todo el mundo, lo que él está tratando de hacer es desacreditar a ese séptimo ángel mensajero. And it's like Fred said, Es como ha dicho el hermano Fred. have they really listened to the man? ¿Acaso se han puesto realmente a escuchar lo que ese hombre dijo? Rather than take just statements here and there, En lugar de tomar declaraciones, pequeñas declaraciones por aquí y por allá. and I don't know how much God will reveal. Ahora, yo no sé realmente cuánto Dios vaya a revelar, But I can almost guarantee you that pero yo casi le puedo garantizar the greatest majority of their conclusions que la mayor parte de las conclusiones a las que ellos han llegado are false son falsas, because they don't understand the setting, they don't understand why certain things were said, porque ellos en realidad no pueden entender por qué ciertas cosas fueron dichas de la manera en que fueron dichas, at certain times, porque ellas fueron habladas en cierto momento. and it's like God has put this universe together. Ahora Dios, Él fue quien creó y juntó todas las cosas que hay en este universo. God has put this plan together. Fue Dios quien creó este plan. He's had forever to fine tune it, Él tuvo todo el tiempo que ha existido desde siempre para asegurarse que este plan que Él creó sea el más correcto, el más perfecto, so that it will be fulfilled exactly as his mind
predetermined that it would be fulfilled. y para que su plan se cumpla exactamente como Él lo había predeterminado, como Él lo había imaginado en su mente. And we've said many times, God is not abstract. Y ya hemos dicho muchas veces, Dios no es un Dios de cuento de hadas, un Dios abstracto. He can't think anything abstract. Él no puede pensar algo que sea abstracto. He is consistent Él siempre es consistente with how he thinks and how his de la manera en que Él piensa plan goes. y de la manera en que su plan se cumple. If God could be abstract, Si Dios pudiera ser abstracto, we could not trust him. nosotros no podríamos confiar en Él si Él cambiara de parecer constantemente. Because who knows what it is? Porque quién sabe qué es lo que Él decide hacer el día de hoy. If he can do anything, Si Dios es capaz de hacer cualquier cosa, if he can say anything, si Él puede venir y decir cualquier cosa, who knows what it is? entonces ¿quién podría saber qué Él decide hacer el día de hoy? But God can't do that. Pero Dios no es así. He can only say things that are consistent Él solamente puede decir cosas que son consistentes with his plan. con su plan. I'm going to close. Y ya con esto voy a cerrar. Looking at a puzzle, Cuando usted se pone a ver un rompecabezas, we're at the end, so the puzzle is pretty well put together. nosotros ya estamos casi al final. Básicamente ese rompecabezas está casi totalmente armado. Don't try to put a piece of the puzzle that don't belong. No trate usted de poner una pieza del rompecabezas donde no encaja. Because the Bible says the elect cannot be deceived. La Biblia dice que aún los elegidos no pueden ser engañados. So if you're trying to fit a piece in the puzzle that doesn't fit, Y si usted está tratando de hacer que una pieza del rompecabezas encaje donde no va, the bride of Christ will know. la novia de Jesucristo se va a dar cuenta de eso. And again, in closing, Y ya con esto estoy terminando. I support the revelation of the will of God that's on ground today. Yo apoyo la revelación de la palabra de Dios que ha sido dada para este día. I support it with all my heart. Yo la apoyo con todo mi corazón. I bow my will to it. Y yo inclino mi voluntad a ella. Leadership is the word of God. It El liderazgo es la palabra de Dios. is Jesus Christ, Ese es Jesucristo. and it is on ground in our time. Y su voluntad está sobre esta tierra el día de hoy. Heavenly Father, dismiss your children now with Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos con tu bendición. your blessing. Father, just make these things make sense in some Señor, te pido que permitas que estas cosas tengan sentido en las mentes de mis hermanos. way. Dismiss your children, give them traveling mercies. Be Te pido que tu voluntad se cumpla y que tu misericordia vaya con tus hijos en el camino de regreso a casa. with each one in Jesus Christ's name. Te pido que seas con cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo.